En el video pasado les contaba que estaba en el campamento de Nuestra Señora del Monte Carmelo, organizado por la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. La familia Nieto, de quien ya les hemos contado su testimonio, me invitaron a Aguascalientes y la familia Rodrigo se ofreció a llevarme en su auto con su preciosa familia. De camino me contaron que conocían a un historiador que nos puede contar la historia de los cristeros en Aguascalientes. Acompáñanos a conocer la verdad, porque ella siempre saldrá a la luz. Estamos con José Octavio Mora Muñoz. Eres historiador apasionado, licenciado en Ciencias Políticas. A ver, pásanos tu currículum porque a mí se me olvida. ¿Cómo era? Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ajá. Ciencias Políticas y Administración Pública. Cursé la maestría en Humanismo por la Universidad de Bonaterra, hoy Panamericana. Ajá. Hice el curso de formación social de la USEM, el 13, aquí en Aguascalientes, avalado por la UPAEP, Universidad Autónoma de Puebla. Y estudié un diplomado en Historia de la Iglesia Antigua por el Instituto Centro de Estudios de Santo Tomás de Aquino, en León. Bueno, realmente fue aquí, pero lo avaló el Centro de Estudios en León, de los dominicos. Y yo creo que nada más. Excelente, pues entonces estamos con un experto en estos temas. Justamente me lo recomendaron por saber mucho sobre esto de la cristiada y principalmente porque fuiste uno de los que incursionó en traer a la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro a Aguascalientes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. De hecho fue casi sin intención. Yo tenía un amigo que contactó, que vivía en Baja California, de repente venía a Guadalajara y él tenía contacto con sacerdotes de la fraternidad, o mejor dicho, creo que se enteró que iban a venir a Guadalajara. De hecho, el primer contacto que yo tuve con la misa tridentina había una iglesia en Guadalajara que se llama San Isidro, me parece. Creo que era San Isidro. Y ahí fue en donde vino el padre Romanowski a dar su cantamisa, me acuerdo. Wow. Entonces asistimos a su cantamisa, por alguna razón era muy reciente y después de eso les dieron la iglesia del Pilar a los de la fraternidad. Ajá. Creo que antes del Pilar creo que fue otra, me parece, allá también en Guadalajara. Sí recuerdo, fue otra porque nada más fui una vez a misa ahí cerca de su casa. Y empezamos ahí en contacto, entonces con Edgar Fernández nos apoyó para traer las primeras misas que fueron en una casa que se ubica en una capilla de una casa particular. Ajá, sí, los conozco. Y vinieron unas 3 veces, habrá sido después, pues junto con un amigo que se llama Marco Martel. Ajá. Él fue realmente el valiente que empezó a acercarse, digamos, al señor obispo a solicitar. Primero tuvo una experiencia cercana al tercer tipo, le fue medio mal, pero ya después, en una segunda reunión con el obispo como que dijo, bueno, quiero que venga el sacerdote a hablar conmigo. Sí. Para que no quería que se hicieran como una secta, ¿no? Que fueran en casa particular, decía que venga y para hablar, que sea en un templo, de preferencia aquí cercano del centro. Y bueno, ya vino el padre Fryer en ese tiempo, el padre Kenneth Fryer, que es el que había venido también a la misa, entonces ya quedó como algo más regular, que celebraba una vez al mes aproximadamente. Muy bien, ¿eso hace cuánto tiempo fue? Ay Dios, pues fue en las inmediaciones del Sumorum Pontificum, habrá sido en los años siguientes, unos 2 años después del Sumorum Pontificum, 2009 yo creo. Creo que el Sumorum Pontificum fue en el 2007, me parece. Ajá. Sí. Si no me equivoco. Ya te iba a decir 2017, perdón. Sí. 2007 es el Sumorum Pontificum, entonces, bueno, ya lleva bastantito, bendito sea Dios, y pues es una lástima, ¿no?, que ahora esté en pausa esta situación, de que no les estén dejando la misa tradicional, pero algo muy importante de lo que nos interesa hablar es ¿qué frutos ha dado en tu vida la misa tradicional? Yo creo que una mayor devoción a la Eucaristía, por un lado. Por otro lado, creo que también
una mayor gusto por el estudio, digamos, de la liturgia pues sí, de temas relacionados con la Eucaristía, ¿no? O sea, porque antes nada más como que uno pues va a misa, pero dices, pues así son las cosas, porque pues así debe de ser, se lo ocurrió al Padre, pero ya cuando te das cuenta que realmente la liturgia y la misa hunden sus raíces desde el año 604 con San Gregorio Magno y después, incluso más atrás en algunas partes, pero bueno, que el canon es prácticamente íntegro desde el siglo VII, pues desde San Gregorio Magno, después con la encíclica del Papa San Pío V, la bula, perdón, sí, ya andaba la bula, en donde prácticamente instituye y le pone 20,000 candados a la misa tridentina para que se pueda celebrar libremente, ¿no? Entonces creo que ya cuando a veces le empieza a agarrar un valor, y además creo que, por así decirlo, así como existe, ahorita está de moda que muchas cosas que la ONU promueve, habla del patrimonio inmaterial cultural de los pueblos, ¿no? Patrimonio cultural inmaterial de los pueblos. Y hablan de muchas cosas, incluso de las corridas de toros, que digo, dejando de lado que estemos de acuerdo o no. Aquí lo interesante es que se puede hablar de un patrimonio cultural inmaterial del pueblo de los pueblos en cuanto a la liturgia tridentina, porque estamos hablando de que toda la arquitectura, toda la música sacra que se compuso, prácticamente los pueblos de América Latina, la gran mayoría, surgen alrededor de las parroquias en las cuales se celebraba ese rito. Entonces, es un rito que está íntimamente ligado al surgimiento de América Latina como cultura y comunidad histórica. Cierto, totalmente. ¿Y cómo fue para ti? Bueno, ¿ya tenías algún estudio cuando viviste tu primer misa tradicional sobre esto de las religiones? ¿Cómo fue el diplomado que tuviste? De historia de la Iglesia Antigua. De la historia de la Iglesia Antigua. ¿Ya habías vivido una misa tradicional? Pues sí. Bueno, de hecho fue anterior lo de... Eso fue parte de lo que te inspiró entonces a llevar estos estudios. Y sí, entonces ahí fue donde ¿Y la primer misa que viviste tradicional, cómo fue? La verdad, me saqué de onda. ¿Sí? Sí, digo, porque uno no está acostumbrado. Entonces la primera sensación es que no sabes qué está pasando, ¿no? Ajá. Porque de repente ves que el padre se para, por ejemplo, porque siempre uno tiene la idea de que como han criticado tanto la misa en latín, dices, pues va a ser la misa en latín, ¿no? Y cuando llegas, pues resulta que hay más de la mitad de la misa, pues no es ni en latín, o sea, si es en latín, pues, pero es en voz baja, entonces realmente pues no te enteras si el padre está hablando en latín o en español. Sí. Entonces, uno esperaba decir, a ver, voy a escuchar, voy a parar la oreja y más o menos voy a entender dónde va el padre, pero no, o sea, ¿por qué? Porque es distinto, digamos, la forma como se va desarrollando y además como es en voz baja. O sea, la consagración, por ejemplo, me di cuenta que la estaban haciendo en el momento en que levantó el padre la Eucaristía, pero es un rito, digamos, que tiene su sacralidad y creo que es importante que se conozca, ¿no? Sí. Y justo como lo dices, ese momento donde levanta nuestro Señor es de verdad que algo inexplicable con palabras. Yo la primera vez que lo vi, o sea, era piel chinita y llanto porque es una sensación tan hermosa que le den esa reverencia y ese amor. Es lo mínimo que le debemos, ¿verdad?, al Rey de Reyes. Sí. Y bueno, tú tienes algo de estudios en latín, pero ¿consideras que es algo difícil? ¿Por qué es el idioma oficial de la Iglesia? ¿Tienes algunos argumentos que nos podrías compartir? Bueno, de hecho lo curioso es que muchos piensan que es... O sea, la crítica que se le hace al latín es que es una lengua muerta. Cuando dices, bueno, sí, es una lengua muerta, pero precisamente por ser una lengua muerta es la lengua oficial de la Iglesia. Porque o sea, todas las lenguas, todos los idiomas cambian la forma del lenguaje, ¿no? O sea, una palabra quiere decir algo en una época y 30 años después quiere decir otra cosa. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chico, por ejemplo, un antro era un lugar de vicio y perdición, y ahora ya, ¿a dónde vas? Voy al antro. Ya, o sea, uno entiende... Sigue siendo de vicio y perdición, sí, pero ahora vemos lo malo como bueno. También, pero ya incluso aunque vayan nada más a tomarse unas cervezas, que es como lo que hacen en las cantinas antro, ¿no? Pero, sí. O también, por ejemplo,
palabras como en las elecciones de 1940, cuando están haciendo el conteo electoral, se reúnen las juntas computadoras, ¿no? Y uno dice, y hablan de las computadoras y las computadoras. Y hoy las computadoras, cuando uno escucha la palabra computadora, te remite a un aparato electrónico que es para trabajar. Entonces, ese lenguaje que evoluciona no se da en una lengua muerta, porque ya están fijados los términos. Sí. Ya lo que quiso expresar es lo que está expresando. Y a veces parece, decía Humberto Eco, que en toda traducción hay una traición, ¿no? Porque se cambia, o sea, ya sea que lo hayan cambiado del árabe al griego, del griego al latín, o del latín al español o en alemán, o sea, en cada parte, digamos que cambia, o sea, puede cambiar el contexto, sí. A veces en cosas mínimas, a veces en cosas grandes, ¿no? Sin darse cuenta. Sí, de hecho se habla mucho de que en algunas traducciones de la consagración pues tiene sus errores, ¿no? Entonces, ¿qué manera más perfecta de decir la consagración como se redactó desde un inicio, ¿no? En latín. Irse al texto en latín, porque a veces incluso el problema, a veces siento yo como que se confunden y piensan que nuestra lucha es únicamente por el latín, y no, o sea, como decía Chesterton, o sea, dice, la tradición no es venerar las cenizas, sino transmitir el fuego. Entonces, de lo que se trata no es, digamos, de guardar esa carcasa, sino de la importancia que tiene esa carcasa, porque nos ayuda a conservar ese fuego. Sí. O sea, no es únicamente el latín por el latín, ¿no? O sea, porque sí. De la misma forma se puede conservar el rito caldeo, por ejemplo, que tiene elementos de arameo, o el rito de acá de los greco-católicos, o el rito maronita, dices. O sea, son ritos válidos dentro de la iglesia y que tienen su importancia, pero no es únicamente conservar un idioma, es lo que te ayuda a ese idioma a conservar. Digo, hay detalles mínimos, por ejemplo, ¿no? Que de repente cambian, perdón si me alargo un poco, de repente cambian, por ejemplo, cuando uno asiste a la misa del Novus Ordo. A mí me ha tocado escuchar que a veces hay sacerdotes que dicen, bueno, te pedimos que bendigas este pan y este vino para que se conviertan en el cuerpo y sangre de tu Hijo, ¿sí? De acuerdo al texto latino. Pero hay otras veces que me ha tocado escuchar, y varias veces, para que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo. O sea, ese para nosotros, cuando lo ves en el contexto de que realmente el modernismo, lo que se criticaba del modernismo era esa visión subjetivista. Sí. Y entonces dices, ese para nosotros, cuando lo ves, dices, en el texto latino dices, pues ¿dónde? O sea, ¿de dónde sacaron el para nosotros? O sea, pero sí, que yo entiendo que volvemos a lo mismo. O sea, si el sacerdote lo hace, o sea, si no hay o sea, el sacerdote probablemente puede tener la intención de decirlo como lo entendemos y lo hemos entendido. El problema es que se le abre un poco la puerta a ese relativismo. ¿Qué digo? No es el único problema, ¿no? El relativismo entra realmente por varios lados, no por una palabra, pero influye. Sí. Además de algo que pasa un poco y me he dado cuenta, es que a partir de que va uno a misa tradicional, se vuelve como que ya no eres católico solo en la iglesia, sino que empiezas a llevarlo en toda tu vida. ¿Te pasó algo así? Sí. ¿Cómo fue? Pero yo siento, bueno, perdón, a lo mejor puedo, o sea, creo que cuando dicen, por ejemplo, que las personas se cambian de religión, ajá, que es muy común ahora, ¿no? Si se cambió de religión, dices, realmente no se cambian de religión, realmente la gente empieza a vivir una religión porque cuando estaban en otra no la vivían. Entonces yo creo que lo que nos pasa tiene que ver a lo mejor no tanto con la misa tradicional, sino con ese tomar conciencia, que en este caso fue en un ámbito de la misa tradicional, tomas conciencia de tu religiosidad y de la verdad que ha sido transmitida desde tiempos apostólicos hasta nuestra época, ¿no? Y que tienes que defenderla, pero no es tanto que sea, o sea, habrá quien lo encuentre en la misa tradicional y habrá quien, a lo mejor gente que crece en la misa tradicional lo puede encontrar a lo mejor, bueno, quién sabe. Te iba a decir en la otra misa, pero es que el problema es la falta de respeto y de sacralidad
hace que se haga difícil, ¿no? Pero bueno, pongamos un caso, que alguien de la misa tradicional acuda algún día a un rito greco-católico o acuda algún día a un rito caldeo, dice, o sea, y probablemente ahí es donde le llame, o sea, pero es porque en el momento en que toma conciencia la persona de su ser como católico, Sí. o sea, sentirte miembro de una comunidad que se transmite, digo, que no es, por así decirlo, no hay una visión únicamente sociológica de la iglesia, ¿no? Como lo quiere manejar ahora. Exacto. Así como que la mayoría de los católicos pues piensan que estaría mejor aplaudir, pues vamos a aplaudir. Pues no, o sea, realmente el problema es que hay una solidaridad intergeneracional, por así decirlo. O sea, hay la comunión, cuando hablamos de la comunión de los santos y estar en comunión con la iglesia, no podemos pensar únicamente en un plano horizontal, como si la iglesia fuera únicamente los católicos del siglo XXI, del principio del siglo XXI. O sea, la iglesia es la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. Y entonces te das cuenta ahí, pues que realmente somos un puntito en medio de toda la riqueza que es la iglesia, ¿no? Entonces, querer definir qué es lo que es, o sea, que la iglesia es lo que pensamos los católicos de hoy, o que la iglesia piensa lo que pensamos los católicos de hoy, es dar un brinco y destruir toda una tradición, ¿no? O sea, algo que el mismo Humberto Eco decía en el libro de ¿En qué creen los que no creen? Él no era creyente, él era agnóstico, pero él critica precisamente que los católicos, o sea, a la gente que practica supuestamente la religión católica y quiere cambiar la doctrina de la iglesia, dice, pues yo no soy católico y por eso no me adhiero, dice, pero entiendo, dice Humberto Eco, que hay un conjunto de creencias y de doctrina al cual se abrazan por generaciones y generaciones los católicos, y que eso es lo que hacen que sean católicos. Si tú cambias esa doctrina, pues simplemente estás fundando otra iglesia. Perdón por la... Sí, totalmente. Oye, y con respecto a la bula papal de que no puede ser prohibido, ¿cómo es esta? Bueno, la bula Quo Primum Tempore pone una serie de adjetivos, de hecho, incluso que dice que ordena, que define, que decreta, o sea, y se avienta como 2 renglones únicamente para decir que nadie le mueva, o sea, que nadie se atreva a prohibir que se celebre la misa de esa manera. Bueno, ahí hay que entender, bueno, también 2 cosas distintas, no sé. Una es la bula como tal. Un papa no puede atar la decisión que tome otro papa, por así decirlo. O sea, son iguales. O sea, son iguales y no podría, digamos, en teoría pura, pues, como que amarrarle las manos a un papa posterior. Más bien como que lo reafirma en contra de cualquier intento por manosearla por parte de del clero o de cualquier grupo de feligreses o de cualquier. Pero al margen de eso también, supongamos que sí pudiera modificarse, supongamos. Ajá. O sea, Santo Tomás de Aquino también dice que lo que le da fuerza a una ley es, porque digo, es una ley lo que está haciendo el Papa, lo que le da fuerza a una ley es la costumbre. Entonces Santo Tomás de Aquino se pregunta si debe de ser, si una ley debe de ser, no únicamente de preguntarse a alguien, si el legislador, si es conveniente hacer la ley, sino, no solo si es justo, perdón, sino también si es conveniente, porque puede ser que sea justo, pero dice, no es conveniente. Dice, ¿por qué? Porque en el momento en que cambias una ley, transmites la sensación de que la ley es manoseable, de que entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y en el sentido de la liturgia está muy... O sea, primero llegan con San Pío X, un grupo de obispos, a solicitarle que incluya a San José en el canon de la misa. Una petición que de suyo no tendría nada de mal, ¿no? Claro. O sea, pero San Pío X humildemente contesta, con esa verdadera humildad que caracteriza a los santos, dice, ¿quién soy yo para cambiarlo si yo solamente soy el Papa? O sea, yo no puedo tocar la misa, yo solamente soy el Papa. Wow. Dices, después viene
pasan los años, varios obispos insisten reiteradamente. La razón por la que no se entraba a San José parece que es porque únicamente estaban mártires. Entonces, él había muerto mártir, entonces, pero llegan con Juan 23 y Juan 23 dice, lo ponemos. O sea, el cambio fue digamos, fue grave, fue radical, ¿no? Pero se sentó un precedente. Sí. Y ese precedente se manifestó en el siguiente papado con la reforma litúrgica. Que es cuando dice, bueno, ¿podía hacerlo? Quizás sí. O sea, ¿es conveniente? Pues yo creo que, bueno, a lo mejor ya entraríamos en el ramo de las opiniones, que son bastante subjetivas. Claro. Pero yo creo que más allá de opiniones debemos de quedarnos con lo que dice Cristo, ¿no? O sea, por sus frutos los conoceréis. Claro. O sea, si hubiera sido conveniente, pues estaríamos viviendo ahorita una primavera de la iglesia. Sí. Entonces, o sea, y con esto, ¿por qué lo digo? Porque a veces como que se quiere etiquetar como si fuera inválida el novus ordo. Y yo creo que no, o sea, el problema es, o sea, yo creo que es válido. Yo creo que el problema es que a lo mejor ya estamos entrando en otro texto, ¿no? En otro tema, pero creo que el problema es no que sea válido o inválido, sino que es más digno. Sí. Que es más digno y que está, digamos, más, o sea, es pensar que es un rito que te une intergeneracionalmente, ¿no? Y bueno, ya. Te une intergeneracionalmente y te une con todo el mundo, porque puedes ir a cualquier misa de cualquier parte del mundo y es exactamente la misma. No puede cambiar nada el sacerdote a su opinión como actualmente lo vemos, ¿no? Cada quien, lamentablemente, pues termina haciendo lo que quiere, ¿no? Exactamente, ¿no? Y de hecho, cuando iban a un lugar, por ejemplo, iban a Rusia, un católico, pues digo, antes del comunismo, ¿no? Podía celebrar misa, o sea, y iba a entender la misa perfectamente. O si iba a China, iba a entender misa perfectamente. O sea, estuviera donde estuviera. Entonces era un factor de unidad, ¿no? O sea, y a mí me llama la atención, por ejemplo, esa parte que tiene la liturgia en la voz clara y en la voz secreta. Sí. Entonces dice, la voz secreta realmente el sacerdote se está dirigiendo a Dios. Entonces cuando la gente dice, es que no le entiendo, que me lo traduzcan, dice, pues con todo respeto, pues no te están hablando a ti, mijo, ¿no? O sea, están hablando con el dueño, ¿no? Sí. O sea, es el sacerdote que se está dirigiendo a Dios. Sí. Y no es, o sea, no tendría por qué entenderle ahora. O sea, yo creo que el gran problema también a veces es que se ha querido cortar radicalmente con la tradición litúrgica y eso es algo bárbaro, ¿no? O sea, porque incluso remitiéndose a los textos del concilio, la Sacrosanctum Concilium es muy clara, que se mantenga la lengua latina en los ritos latinos, y eso es un mandato del concilio. Y actualmente también debería de ser la misa Novus Ordo en latín. O sea, que se mantenga, sí, o sea. Sí. O sea, fue la indicación de los... Sí. Ahora, quieren entender qué es lo que sentían los padres del concilio. Quieren entender cuál era su... bueno, pues entonces lo que hay que hacer es estudiar lo que estudiaron los padres del concilio. ¿Y qué estudiaron? Todo lo que se hizo antes del concilio. Entonces, para poder tener una visión clara de o sea, porque ¿qué es lo que pasa? Que ahorita nada más agarran, parece que del concilio para acá, estudian lo que se ha escrito y ya como que 2, 3 embarradas de lo que se dio antes, y ahora resulta que ya hay se llegan a conclusiones diametralmente distintas, ¿no? Que seguramente si los padres del concilio vivieran, dirían, pues ¿a qué horas dijimos esto? Sí, sí. O sea, exacto, sí. Justamente Monseñor Isidro Puente Ochoa estuvo presente en esta etapa del concilio y él recién se ordenaba sacerdote y comenta esto, dice, es que hablan del Concilio Vaticano II y nadie está ni siquiera respetando el Concilio Vaticano II y hablan del espíritu y es como que están queriendo justificar que hacen lo que se les da la gana y le llaman espíritu y concilio y no tienen ni bases ni fundamentos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema muy extenso el que podríamos abarcar sobre esto del concilio, pero principalmente entonces, en tu opinión, nos has dado argumentos muy buenos, pero ¿qué otros argumentos podrías dar para conservar la tradición de la Iglesia? Yo creo que fundamentalmente es que
es conservar lo que hemos recibido y poderlo transmitir. O sea, no pichicatearle a las nuevas generaciones, recibir esa riqueza litúrgica, esa riqueza de oración. Digo, ya había, digamos, hay una gran cantidad de templos que celebra la misa en Novus Ordo. Algunos celebrada con decoro, otros con mucha imaginación y mucha creatividad que dicen, no, pues, pero ¿por qué no permitirle a los laicos que elijan? O sea, si estamos hablando de la presencia de los laicos en la iglesia, si estamos hablando de acabar con un clericalismo que ha sido, bueno, pues permitan que los laicos decidan, ¿no? Porque los laicos somos los que llevamos la peor parte. Y llevamos la peor parte porque un sacerdote puede decir, pues yo celebro la misa tridentina y la celebro. Y un laico no puede decir, voy a misa tridentina, porque tiene las manos amarradas. Sí. En ese sentido, en algunas diócesis. Y como decía Benedicto XVI, ¿no? O sea, lo que fue santo y sagrado para las generaciones anteriores no puede ser ahora rechazado como si fuera algo negativo, ¿no? O sea, ¿dónde está la riqueza de la liturgia? Sí. O sea, pues bueno, perdón. Sí. No, sí, totalmente. No te preocupes si te extiendes porque, te digo, se edita. Entonces, buenísimo. Y tú que comenzaste con la misa tradicional en Aguascalientes, ¿cómo viste la asistencia? O sea, a las últimas misas que les permitieron tener en Aguascalientes, aproximadamente ¿cuántos feligreses venían? ¿Cómo estaba esto? Yo veía el templo lleno al final. ¿Templo lleno? O sea, los domingos que venía el sacerdote en San Juan Nepomuceno y bueno, también en el otro templo, estaban llenos. 2 templos llenos, que aproximadamente sí. ¿Qué capacidad? Yo calcularía unas 80 personas, 100 personas quizás. ¿En cada uno? Sí. Entonces, bueno, es que se cambiaban, digamos, el otro templo, el que está junto a la glorieta de Juan Pablo II, el de la Anunciación, perdón. Ajá. Me parece que es parroquia, entonces ahí había más gente. Realmente los templos del centro están ya muy solos porque la gente práctica, o sea, la población, digamos, la edad promedio de la población en el centro es de viejitos, más bien de viejitos. Ajá. O sea, porque se fueron a vivir, digamos, a las afueras. A las inmediaciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando empezó, aquí en el templo del Sagrario, algunas veces se celebró ahí a reventar 200 personas, 250 personas quizás. Después se decidió que se hiciera la misa en San Juan Nepomuceno. Realmente no era un lugar tan céntrico, tan peatonal, por así decirlo, para que la gente... El templo estaba un poco más dañado, pero siguió asistiendo, digamos, pero tuvo un repunte, siento yo, espero que no, si hago mal en decirlo, pues lo quito. Desde la Tradiciones Custodes, cuando el Papa sacó el documento, la gente, habíamos mucho que estábamos incluso un poco retirados. Ya tenía rato que estaba retirado y volvimos a ir. O sea, como que fue, y yo empecé a ir y prácticamente fue el último momento en que lo vi y lo veía siempre lleno el templo. O sea, lleno, y lo que es más, o sea, dices, también puedo ver un templo lleno en la mañana en otras iglesias y también. Dice, pero no lo ves con ese respeto, con ese silencio que es el portero de la vida interior y en cambio vas a otro lado si no te invita a la contemplación y a sí, la porque oración. estás más preocupado por los gritos del niño, por el peinado de la señora que está al lado, por el vestido o el desvestido de las personas que están. Ay, no te perdón, ya ando. te lo vuelvo a poner. A ver. Perdón. Aquí. Okay. Ahí está. Ya. Perdón, una disculpa. Porque no te edita, no te preocupes. Sí. A ver, porque estás más preocupado, síguele ahí. Sí, digo, o sea, realmente el respeto que se vive durante la liturgia tridentina, creo que es algo que es muy formativo, ¿no? O sea, de hecho, lo que decía el Papa Benedicto XVI
en el motu propio Summorum Pontificum, cuando habla de que los dos ritos influyan, por así decirlo. O sea, ahí es la importancia de entender que el Novus Ordo brota, por así decirlo, del rito romano original, que es el rito tridentino, ¿no? Como se le dice. Sí. Digo que algunos dicen, está mal decirlo, pues sí está mal, pero se oye bonito. Si dices en el rito dices la el misa, extraordinario. sí, exactamente, el extraordinario, ¿no? O sea, pero realmente, o sea, logras entender, o sea, por ejemplo, desde, a lo mejor se pasaba, se excedía en rúbricas el rito. Puede ser, no sé, pero gracias a ese exceso de rúbricas tenías una celebración ordenada, tenías una celebración. Pues ahora, por ejemplo, digo, perdón por si voy a decir una barbaridad, pero cuando vas a misa hay distintos en el Novus Ordo. Para consagrar, por ejemplo, yo digo que hay varios padres, ¿no? Está el padre que es como que lo están asaltando y dice, bendice, Señor, y con las manos así. O está el padre, el de clavadito, ¿no? Bendice, te pedimos, Señor, que bendigas. O está el padre como de clavillazo, bendice, Señor. O sea, como que... En cambio, en el rito tridentino es muy puntual y el sacerdote estaba siempre, o sea, casi matemáticamente, con las manos aquí, no sé si a 45 grados, así. O sea, cómo medían aquí los centímetros cuando dices, o sea, una serie de detalles que dices, puede ser exagerado, dices, sí puede ser exagerado para el que no ama, pero para el que ama, es lo mínimo. O sea, todo, nunca hay detalles exagerados para el que lo hace con amor, ¿no? Y el problema es que creo que se puede enriquecer mucho. Sí. O sea, en lugar de haber prohibido el rito, yo creo que o bueno, no prohibido porque no se ha prohibido, pero ya digamos... Suprimir. De haberse puesto, digamos, en esa situación, creo que lo que se debería hacer es que todos los sacerdotes, todos los seminaristas, se enseñen a celebrar el rito. ¿Por qué? Porque va a ser para ellos, aunque después no lo celebren, pero va a ser para ellos un punto de referencia de cómo celebrar, o sea, el oficio divino, ¿no? Es correcto, es correcto. Gran ejemplo que diste, el decoro, ¿no? Que entras y te invita a la contemplación y al concentrarte en la Santa Misa. ¿Qué diferencia verías ahí? Lo puedes repetir, porque fue donde se te zafó. Lo leí porque me dio, ese me dio flojera, soy sincero. Ajá. Porque elogié y vi que más que flojera no iba a ser algo productivo. El libro se llamaba, no recuerdo el autor, pero era un sacerdote y se llamaba Desacralizar o Desacralización, el único camino. Y hablaba que había que quitar con la sacralización para devolver esa relación del hombre con Dios. Entonces dices, yo creo que al contrario, la sacralización es el último camino. ¿Por qué? Porque, de hecho, la palabra sacro, y sacro viene de sacer, ¿no? O sea, el sacerdote es el hombre sagrado, el hombre, y bueno, ¿qué es algo sagrado? Es algo que está apartado. Entonces, incluso el espacio apartado exclusivamente para Dios, vestiduras sagradas, son vestiduras que están únicamente para eso. Entonces, es darle a Dios, digamos, su espacio. Si chabacaneamos todo y decimos que no es tan importante, pues realmente ya el domingo tampoco sería importante, ¿no? Cuando es el día del Señor, ¿no? Sí. Y es algo que es que tenemos que retomar, o sea, ese espíritu de lo sagrado, no para caer en actitudes farisaicas, sino para darle a Dios el culto que le es debido y el respeto que le es debido. O sea, no es querer hacer que sea más llevadera la cosa para la gente, no sé por qué. De hecho, hasta psicológicamente, ¿no? Ahora, el problema es, la gente piensa que la misa es para ellos. A mí me ha tocado ver misas hasta con payasos. No aquí en la diócesis, pero en otras diócesis. Aquí dentro de todo, aquí tengo que decir que en Aguascalientes muchos sacerdotes diocesanos, la mayoría son muy buenos. O sea, en cuanto a, quizás no celebran rito tridentino, pero son respetuosos de las rúbricas. Pero me ha tocado ver en otros, y alguno que otro aquí también, que se avientan unas que dices, bueno, y eso, esa sí, creatividad de dónde brotó, ¿no? Sí, totalmente. Y es que estaba muy interesante lo que estabas diciendo, porque lo que dijiste cuando se cayó el micrófono, sobre el decoro, que no hay distracciones, que no hay mujeres que estén vistosas. Sí. A ver, repíteme eso. Sí, perdón. Sí, por ejemplo, me llama la atención en la misa tridentina
que puede haber familias con niños, y familias grandes, no con 2 o 3, digo, no con 1 o 2, ¿no? O sea, hay familias grandes y sin embargo se escucha el silencio. Pues digo, el silencio no se escucha, pues, pero mejor dicho, no se escucha ruido. Se mantiene el silencio. Se mantiene el silencio, ¿no? Ese silencio que es el portero de la vida interior, ¿no? Decían que sin silencio no hay vida espiritual. Es muy interesante, por ejemplo, cómo, por ejemplo, el Mikan Mopogua, ¿no? Cuando habla de la aparición de la Virgen de Guadalupe, se te habla dice, se escucharon cantos de pájaros, dice, y de pronto dice, reinó el silencio. Y después del silencio, escuchó la voz de la Virgen, ¿no? O sea, a lo que voy es el silencio. Sin silencio es muy difícil que haya vida interior. Y creo que la misa tridentina le da su importancia no solo al canto litúrgico, sino también al silencio. Sí. Y a veces parecería que son espacios perdidos, ¿no? O sea, sobre todo uno, me preguntaba hace rato cuál fue mi primera apreciación, la primera misa que fui tridentina, pues fue así como que no sabía, de repente estás aquí, ya se arrodillaron, y luego, ya se pararon, o sea, como que no sabes por la diferencia de los ritos, ¿no? Sí. Y como que vas queriéndolo seguir, pero por lo mismo que el sacerdote no está leyendo en voz alta, pues dices, pues como que más o menos, ya después lo vas conociendo el rito, ¿no? Y al último, creo que es al revés, al último ya cuando voy a misa, normalmente los domingos aquí, que no hay misa tridentina, extraño precisamente esa sacralidad, extraño ese ver a la gente tranquila, ver la gente que se viste con decoro, o sea, que saben a lo que van, ¿no? O sea, no porque la ropa te haga más digno o menos digno, sino porque estás reconociendo o estás dando, digamos, lo mejor para estar en ese lugar, porque le estás dando su lugar a Dios. O sea, al final de cuentas, digo, no tiene nada de malo vestirse cada quien como quiera, ¿no? Por así decirlo, pero el problema es que si vas a misa, o sea, simplemente si el presidente de la República, sea quien sea, y me refiero a ya sabes quién, no sé, te invitara el día de mañana a una reunión, en corto, un desayuno o algo, pues yo creo que nadie iría de shorts, o sea, buscarías ir de la manera más digna, ¿no? Y acá no es el presidente de la República, estás hablando del el Rey de Reyes. El Rey de Reyes. O sea, entonces dices, bueno, entonces démosle su lugar, porque realmente lo externo es manifestación de lo interno, ¿no? Que digo, también entiendo que puede haber gente que se vista hasta acá y que al mismo tiempo tenga la conciencia muy cochinota, pero bueno, eso ya no nos vamos a... Hacia la cama. Yo le pediría que le haría ver el gran vacío de Dios que tiene el mundo actual, y le pediría que digamos, que no ponga más obstáculos a esa intención de la gente a acercarse a Dios, no, sí regularlo, sí como pastor estar más al pendiente, lo cual es bastante válido y creo que nadie se opone a eso, ¿no? Al contrario, es lo que las abejas ocupan, es un pastor que camine al lado de ellas y que les guíe. Y yo lo que pediría nada más es que no prive, digamos, a las futuras generaciones y a la generación actual, pues de participar en el rito en el cual pues participaron sus abuelos, participaron sus tatarabuelos, sus bisabuelos, en el cual participaron generaciones y generaciones de católicos, y el rito con el cual, o alrededor del cual se formaron las ciudades mexicanas, ¿no? Y las ciudades de América Latina. Ese rito que explica, o alrededor del cual se construyó todo el arte sacro de hoy, nuestras catedrales, nuestras iglesias antiguas, la lengua, ¿cómo se llama? El arte sacro, ¿no? La música sacra. Dices, todo eso giraba en torno a ese rito, entonces conservarlo, ¿no? O sea, probablemente, o sea, ¿qué va a pasar si o sea, ponernos a lo mejor del otro lado, o sea, poner la balanza, ¿qué pasaría si sí, qué pasaría si no? O sea, creo que es más lo que se pierde, de no darle esa libertad a los laicos, de que puedan participar en el rito, e incluso a los sacerdotes,
de que puedan ejercer, de que puedan practicar, digamos, conocer el rito que es el punto de referencia inmediato del rito del Novus Ordo, ¿no? Del rito que se celebra tradicionalmente, o sea, por cultura, por devoción, por respeto a la historia, por respeto a nuestros mayores, por lo que decía Anacleto González Flores, que es por la democracia de los muertos, ¿no? Porque en la iglesia no nada más votan los vivos, votan los muertos porque los muertos están vivos, ¿no? Tenemos una iglesia triunfante. Y entonces, tener, digamos, esa caridad de conservar y de no hacer más estrecho un camino que de por sí es estrecho para alcanzar la salvación. Claro, gracias. Gloria a Dios, muy bien. Qué bueno, providencia divina. Estoy en Aguascalientes y bueno, en Aguascalientes también se vivió la cristiada. Me dijeron, aquí Octavio te va a ayudar bastante, él sabe mucho de estos temas y qué ha pasado en Aguascalientes. Entonces, bueno, como les he ido contando en gran parte de estos capítulos pasados, esta historia que vivimos de persecución por parte del gobierno contra el pueblo de Dios, pues también se vivió en Aguascalientes y queremos pues saber, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo fue la historia aquí? Quizá algunos sea la primera vez que ven mi canal y no tengan una previa, ¿verdad? De cómo fue, podrías decir así en poquitos minutos, la previa de la persecución religiosa en México. Claro que sí, mira, digamos que la persecución religiosa, bueno, la guerra cristera fue el conflicto que enfrentó al Estado revolucionario con la Iglesia Católica. Y más que con la Iglesia Católica, con los católicos mexicanos, ¿no? En la década de 1920, particularmente del 26 al 29, es de donde se restringe, digamos, ¿no? Aunque la historia es muy ambigua con todas las fechas, ¿no? Siempre es como hay fechas que son puntos de referencia, pero no quiere decir que ahí se acabó y al día siguiente ya estaban todos en paz. Pero se desata, bueno, ya había todo un antecedente de anticlericalismos del siglo XIX con las reformas liberales, con las leyes de reforma, con el gobierno de Juárez y de Lerdo, y después con Porfirio Díaz, digamos, una especie de status quo, ¿no? de paz. Le llamaron paz porfiriana. La paz porfiriana, donde pues las leyes ahí están, no se aplican, pero bueno. Y después viene Madero, igual, sí, pero después de la revolución, del triunfo del bando carrancista, se vuelve a dar una situación ríspida con la iglesia, ¿no? Al grado tal de que estuvieron desterrados del país, prácticamente todos los obispos, a excepción del de Cuernavaca, que estaba en territorio zapatista. Todos los demás habían sido desterrados, se empiezan a prohibir confesiones en algunos lugares, empieza a darse una situación ahí difícil, se cierran los cultos en algunos estados, y después, bueno, viene la Constitución del 17, que va a tener varios artículos anticlericales, entonces el tercero que prohíbe la educación religiosa o a los ministros de culto que tengan escuelas. Está el artículo 27 que prohíbe a la iglesia tener propiedades. Está el artículo 5 que prohíbe que existan órdenes monásticas en el país. Está el artículo 130 que es el principal problema, que es el de las relaciones iglesia-estado. Y el artículo 130, cuando se reglamenta, prácticamente es lo que va a generar en el periodo de Plutarco Elías Calles la persecución religiosa. Correcto, muy bien, muy buen resumen, excelentísimo. Hubo un levantamiento, ¿verdad? Obviamente porque también la defensa es lícita. Claro. Tenemos una defensa la cual el catecismo pues, nos indica, ¿verdad? Cuándo podemos actuar y cuándo podemos levantarnos. Y en este caso pues fue una defensa que justamente el Papa, ¿verdad? En ese tiempo el Papa autorizó que los cristeros se levantaran para defender pues todos estos atropellos, que si no fuese por estos cristeros que se levantaron, ahorita no tendríamos culto quizá. Sí. Probablemente ya nada, ¿no? Sí, yo creo que influyeron muchas cosas. Digo, tengo amigos que son a veces muy espiritualistas y dicen, no, es que fue la oración. Sí, o sea, fue la oración desde luego. Sí, pero como decía Anacleto González Flores, oración y acción. Exactamente. O sea, también presionaron claro. Y se debió en gran parte a la presencia cristera, lo que forzó al gobierno a ceder un poco, ¿no? Sino en cuanto no cuanto al derecho, sí en cuanto al hecho. O sea, a no aplicar la ley.
Exacto, Sí, sí. exacto. Y sabemos que el pueblo unido jamás será vencido, decía un lema que no sé ni de quién sea, pero bueno, estamos en Aguascalientes y nos podrías, bueno, contar cómo se desató aquí en Aguascalientes, cómo se vivió esta situación. Sí, bueno, aquí la parte más fuerte donde hubo presencia cristera fue en la parte de Calvillo. Ajá. De Calvillo, pegado a Jalisco, pegado a Zacatecas. Porque también en el rumbo de Huejuquilla, Zacatecas y Valparaíso había un levantamiento fuerte y en los altos de Jalisco había. Entonces, como que llegó, digamos, para esa parte. Aquí en años anteriores, en 1925, hubo un intento, digo, si ustedes recuerdan, hubo un intento del gobierno con obreros de la CROM de fundar una iglesia católica mexicana. Entonces nombraron a Joaquín Pérez como primer papa mexicano, ¿no? El patriarca Pérez. Lo vistieron de blanco, tomaron el templo del Corpus Christi en la Ciudad de México para hacerlo la sede de la Iglesia Católica Mexicana, y quería la CROM apoderarse de distintos templos en el país, y quería empezar por Aguascalientes, por el templo de San Marcos. Ah, wow. Entonces en 1925 hubo un intento de obreros de la CROM de apoderarse y hubo un enfrentamiento bastante fuerte, que generó 250 encarcelados, ¿no? Hubo balazos ahí, se metió desde luego el ejército a respaldar a los de obreros de la CROM, pero después de 5 horas de balazos, Ajá. arrestaron a muchísimos católicos, pero no se pudieron apoderar del templo los cismáticos. Entonces fue el primer, el experimento así de vamos a probar con este papa falso, que era una total burla al pueblo católico, y lo vamos a poner en Aguascalientes, ¿verdad? Exactamente. Si era, no traerlo a Aguascalientes, sino querían hacer que una serie de iglesias principales en cada estado se añadieran a ese culto, ¿no? ¿Por qué? Porque topó, Plutarco Elías Calles con la actitud de los obispos mexicanos, que a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Inglaterra de Enrique VIII, que todo lo hicieron segunda, Enrique VIII, pues acá realmente todo el episcopado tiró de loco a Plutarco Elías Calles, ¿no? ya más que a Calles, que era el que estaba tras bambalinas, a los de la CROM, que era a Luis Napoleón Morones, que era el líder de la CROM, Ajá. y a su gente, que quería fundar, como si fuera un sindicato, quería fundar una iglesia. Wow. Y bueno, entonces, justo cuando trataron de hacer la fundación de la iglesia falsa, no lo logran, vienen 250 prisioneros por defender claramente este atropello. Y después de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué pasa en Aguascalientes? Después, bueno, vienen las leyes persecutorias, las iglesias se cierran, el obispo es el obispo Valdespino. Narcos es el segundo o tercer obispo de la diócesis. La diócesis de Aguascalientes es muy reciente, es de 1890. Entonces, el obispo Valdespino tiene, digamos, que marchar al destierro, pero desde aquí se quedan varios sacerdotes, digamos, escondiéndose, celebrando la misa. Entre ellos el padre Porfirio Ibarra, el padre Morones también, al padre Morones lo va a arrestar en alguna ocasión. Él va a permanecer 11 meses prisionero del general Eulogio Ortiz, que era un general muy anticlerical. De hecho, lo mencionan en varias anécdotas por haber matado a uno de sus soldados porque traía un escapulario, ¿no? O sea, se metieron a bañar un río, se dio cuenta que uno de los soldados traía un escapulario y lo mató. Era un general muy, muy fino, ¿no? El general Ortiz, que fue el mismo que fusiló al señor cura Adame, me parece, al padre Batis y al cura Adame, uno de los dos, perdón. Ajá, sí, ¿y ellos de dónde eran? De Zacatecas. Sí. Entonces, era furiosamente anticlerical Eulogio Ortiz, e incluso va a poner al padre Morones, lo encierran, según unas versiones, con una loba en un cuarto, según otros con una osa. Entonces, lo encierran con una osa y a raíz de eso queda tartamudo el padre, por la impresión. Entonces, ya después de 11 meses lo dejan en libertad, ¿no? A través de las gestiones que se hacen a través del cónsul de Francia. Sí. Las hace
Ruiz de Chávez. Se me va el nombre ahorita. No te preocupes. Perdón, se apellida Ruiz de Chávez, es un joven que también había estado prisionero y logra escapar. Huye a la Ciudad de México, pero tenía buena relación con el cónsul de Francia. Entonces, ahí logra a través del cónsul de Francia reunirse con un general. Ajá. Y le pide la gestión de que lo ayuden a que dejen libre. Wow. Y entonces comienzan todas estas trifulcas, obviamente comienzan a asesinar sacerdotes, a desterrarlos y a cometer toda esta serie de injusticias. ¿Y el pueblo de Aguascalientes se levantó en armas? Parte de la población, sobre todo del rumbo de Calvillo. En Ajá. Calvillo fue la parte más, el grupo de José Velasco, que era el que se levanta en armas, llega a tener aproximadamente hasta 1000 hombres en la mejor, y es pues va a traer ahí en jaque al gobierno por esos lados, ¿no? Ah, ok. Y tú, en tu opinión, y que tienes pues más datos históricos, muchos, bueno, si no conocen por completo la historia, ¿por qué fue lícito y por qué está bien que se hayan defendido o levantado en armas? Yo creo que porque ya se habían agotado todos los medios pacíficos. La gente ya estaba, digamos, había reunido firmas, los 2 millones de firmas que se reunieron habían sido tiradas públicamente al cesto de la basura por los diputados. Se había iniciado un boicot también. El gobierno se burló del boicot, a pesar de los estragos que estaba sintiendo la sociedad a causa del boicot. Y llegan la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa consulta a los obispos para ver la licitud del levantamiento, y entonces los obispos responden que la Iglesia nunca ha negado el derecho que asiste a los católicos de defender con las armas en la mano su derecho a la libertad religiosa cuando ya han sido agotados por todos los otros medios, ¿no? Por todos los medios lícitos. Sí. Entonces, estaban agotados los medios y tenía, digamos, era la única forma de enfrentar, que digo, estuvo dividido ahí en su momento, Sí, porque hubo quienes apoyaron la lucha armada y quienes no, claro. pero creo que lo que todos estamos de acuerdo, lo que no podía ser lícito era quedarse de brazos cruzados. Sí, de alguna o de otra manera se tenía que hacer algo, ¿no? Y bueno, se sabe que hubo unos arreglos, llegamos a esos arreglos y bueno, tú consideras que, claro que se supo que continuó, pero ¿qué pasó después? ¿Sigue la cristiada? ¿Nunca se detuvo? No, después de los arreglos, bueno, después de 250,000 muertos, o sea, ahí es cuando uno se siente frustrado por la postura de los obispos, ¿no? Porque cuando empezó el levantamiento, ellos hicieron una declaración al cerrar los templos, porque es importante esto: los templos no los cerró el gobierno, los templos los cerró la Iglesia. O sea, el gobierno puso una serie de leyes anticlericales que eran inacatables. Sí. Estamos de acuerdo. Incluso se cobraba multa de 500 pesos o no recuerdo cuántos meses de cárcel a quien enseñara religión a los menores. Eso va a desatar la guerra. Entonces no podía aplicarse, pero la Iglesia, en protesta por esas leyes, decide cerrar los templos. Y el pueblo se levanta en armas porque los templos están cerrados. Entonces, cuando la Iglesia cierra los templos, la declaración de los obispos empieza con un non possumus. Dice, no podemos. Y entonces dicen que no podemos celebrar la misa en las iglesias mientras estén y impartir los sacramentos mientras estén es las leyes persecutorias. Sí. Y después de 250,000 muertos, dicen, pues siempre sí podemos. Entonces, donde uno dice, ¿por qué? Porque realmente lo que se acordó fue hacerse de la vista gorda. El gobierno renuncia a aplicar las leyes y la Iglesia hace mutis en exigir que las leyes se modifiquen, ¿no? Que de hecho, bueno, realmente no fue propiamente un fin de la persecución, fue un cambio de estrategia en la persecución, ¿no? O sea, de hecho, el mismo Emilio Portes Gil, cuando los masones le reclaman en una comida, en el año 1929, me parece que en julio se publica este discurso en la revista Crisol, que era un órgano oficial de la masonería en México,
le reclaman, oiga, ¿por qué usted le está dando libertad a los católicos? Y como que le brinca porque se estaban reabriendo los templos y dice Portes Gil, yo no podía negarle a los católicos de mi país el derecho que tienen de someterse a las leyes. O sea, ya estaba pasando sobre su palabra que había dicho que las leyes se iban a modificar. Entonces, ya habla de sometimiento a las leyes. Y después dice, la lucha no se inicia, la lucha es eterna, la lucha se inició hace 20 siglos. O sea, es a confesión de parte, relevo de plano. O sea, había un espíritu anticristiano radical en esas leyes persecutorias que después se va a manifestar también en la Guerra Civil Española. O sea, sí. Están presentes, digamos, ese afán de destruir el cristianismo y las bases cristianas de la sociedad. Todo lo que es de Dios, claramente que pues existimos los que seguimos a Cristo, ¿verdad? Pero también existen los que siguen a Judas, los que siguen al demonio básicamente, y son todas estas logias y estas sectas que promueven la derrota. Pero bueno, tenemos la promesa de que el mal no prevalecerá, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia, sí. Y que estamos del lado victorioso. Y justamente hace rato hablabas me platicabas sobre lo de la iglesia militante, triunfante y purgante. Sí. Como la iglesia militante, ¿cómo podemos continuar en la lucha? A ejemplo de nuestros cristeros, porque yo creo que le debemos muchísimo a nuestros mártires, a nuestros cristeros. Por esta lucha les debemos gran parte de la libertad que aún tenemos. ¿Cómo podemos preservar esa libertad? Y cómo podemos principalmente preservar esas almas que muchas de ellas están perdiendo por negar a Dios. ¿Cómo es la lucha cristera actualmente? Yo creo que la gente vive... O sea, el gran problema del siglo XXI no es que la gente no crea, sino que la gente cree que cree. ¿No? Entonces cree, pero con una religiosidad muy adecuada a como ellos quieren creer. Y creo que también la gente ha comprado la leyenda negra de la iglesia, de las historias, y ha creído que la iglesia es culpable de todo lo que... O sea, hacen que la gente quiera sentir vergüenza de pertenecer a la iglesia cuando dice, a ver, la iglesia tiene páginas gloriosas. Y nos han querido vender como si fuera algo que debamos de avergonzarnos. Por ejemplo, la guerra cristiana simplemente la omiten en la historia oficial. O sea, como si 250,000 muertos en un país que tenía menos de 35 millones. O sea, nomás hay que sacar las cuentas. O sea, multiplica por 4 la población, esos 250. Es como hablar de 2 millones de muertos en una guerra en 3 años, aquí en México. Y que encima se le omita, que no se quiera mencionar. Dices, no, o sea, es que hay que mencionarlo. La historia es maestra de la política. O sea, porque ahí, y nadie quiere mencionarlo, y debe de verlo el clero y debe de verlo el gobierno. Sí. Porque los muertos los puso el pueblo, la feligresía, ¿no? Sí. Pero, bueno, ya varios sacerdotes también, pero realmente las decisiones equivocadas en su momento las tomaron, en cierta forma, también el clero, al cerrar los templos, no midió las consecuencias. Porque si después sí se podía, quiere decir que siempre se pudo, ¿no? pero ahora, ¿cómo debemos de enfrentar esa? Yo creo que lo principal es no bajar la guardia, o sea, saber que la victoria no está en nuestras manos, que nuestro deber como iglesia militante, tenemos un deber cristiano a luchar, no a triunfar. Y que también la guerra, al final de cuentas, siempre es un mal, ¿no? Decía Santo Tomás de Aquino, dice, pero es un mal menor. O sea, y cuando la guerra te provoca males mayores que los que está combatiendo, dice, entonces la iglesia, la guerra deja de ser lícita, ¿no? Que fue el motivo por el cual, digamos que se llegó a un fin en esa guerra cristiana, porque estaban empantanados, ¿no? O sea, realmente se estaban añadiendo al problema de la persecución, a los templos cerrados, a la falta de sacramentos, se le añadían además más sufrimientos. Es discutible, digamos, ya esta visión. Lo que sí también es cierto es que murieron más cristeros después de la guerra que durante la guerra, o sea, traicionados, baleados aparte. La actitud del clero fue, pues, un poco, dio la espalda a los combatientes. Sí. He leído de algunos historiadores que
que cuando se hicieron los arreglos, justamente, y lo narra incluso el general Enrique Gorostieta, ellos llevaban ya la victoria, o sea, ya estaban a punto de derrotar el gobierno y se iba a fundar de nuevo un gobierno católico con todas esa ayuda al pueblo que se estaba dando, con toda esa encíclica de Regnum Novarum del Papa León XIII, que era magnífica para ayudar a las clases más bajas, a que todos vivieran en armonía. Ya estaba a punto de lograrse y vino ese arreglo en el cual no consultaron, ¿no? a los cristeros. A los alzados, sí. No consultaron a nadie, hicieron un arreglo y se acabó ahí. ¿Crees que hubo...? Yo creo que, bueno, yo he leído las dos versiones, ¿no? Ajá. Una versión, la de Jan Meyer, por ejemplo, Sí. que yo creo que es el historiador que más ha abundado en el tema y que es Sí. una autoridad indiscutible. Sí. Él plantea un mapa donde dice que prácticamente tenía todo el control del centro del país. Otras versiones, y Plasma, que era muy... Otras versiones, no tanto Meyer, plasman que prácticamente ya estaba a punto de caer el régimen. Y sin embargo, otras versiones dicen, no, la verdad es que ese mapa únicamente existió en el mapa de Meyer, dicen algunos que no están de acuerdo, porque las capitales principales nunca estuvieron en poder de los cristeros, ¿no? Entonces, una guerra que después de 3 años te dejaba un campo en manos de los cristeros, las ciudades en manos del gobierno, en el centro del país, en el resto del país, prácticamente dicen que la gente después de 3 años sin sacramentos comenzaba a acostumbrarse. La gente empezaba a perder la devoción. Pero hubo los sacerdotes santos que se lanzaron a dar sacramentos aunque estuviese prohibido y... Sí, claro, y fueron ejemplares. Sí. Y hubo grandes santos aquí en Aguascalientes. Tuvimos, por ejemplo, al padre San Julio Álvarez, Ajá. que fue asesinado en la parroquia de Michoacanejo. Sí. Y digo, aquí cerca, en los Altos de Jalisco, pues tuvimos a varios, ¿no? Al padre Santo Toribio, que tiene mucha devoción, al padre Sadar Reyes y, bueno, a muchos otros. Tranquilino Viarco, tenemos Viarco, San David Galván, tenemos una gran cantidad que Padre dieron Esqueda. testimonio y por eso son santos. Exactamente. Sí, o sea, pero realmente dicen, bueno, existió, o sea, ¿habría posibilidades o no? Parece que sintieron que no existían las posibilidades reales de ganar. Yo creo que al margen de que existieran las posibilidades de ganar o no, se debió haber tomado en cuenta la liga, porque era la agrupación que englobaba a todos los líderes, ¿no? Y creo que se pudo haber llegado a unos mejores términos, a lo mejor Sí. porque fue prácticamente pues muchachos, vence a su casa, abrimos los templos y ya. Y se acabó. Pero dices... Pero en realidad nunca se modificaron esas leyes que atropellan por completo al pueblo de Dios, sino que nada más, ahí les dejamos medio olvidaditas, Sí, pero siguen allí. Se modificaron a medias durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Uh-huh. O sea, es lo curioso, ¿no? Que los grandes villanos a veces no son tan villanos. Pero, o había alguien ahí ayudando. O sea, exactamente, ¿verdad? Sí, porque realmente no había por dónde le llegar a lo católico a Salinas, ¿no? O sea, sí. Por así decirlo, con todo el respeto. O sea, tenía una tradición liberal por parte de su papá muy arraigada, ¿no? Que traía todo el pensamiento de las universidades norteamericanas, y su mamá pues estaba emparentada con Elide Gortari, era más bien de izquierda, era maestra de escuela normalista de aquellas. Entonces dices, bueno, quién sabe por dónde le llegó, pero se modifica. Ahora lo curioso es, cuando se aprueban esas leyes, Carlos Salinas de Gortari dice que ya no hay un riesgo de que la iglesia, digamos, cuando le preguntan que si no hay un riesgo de que se revivan los antiguos conflictos, dicen no, porque ya hemos logrado tener una sociedad secularizada. Y esa declaración casi nadie la recuerda, yo la recuerdo porque yo estaba chico, pero me quedó muy grabada. O sea, lo que él dijo fue prácticamente es secularizado según el mundo, ya la gente vive en el hoy, ya no vive con una visión trascendente. Entonces dices, y eso lo ves cuando, haciendo un breve paréntesis, cuando acaba la persecución, la guerra cristiana en 1929, después de los arreglos,
Unos años después, en 1934 al 36, más de la mitad del territorio nacional va a volver a tener los templos cerrados en el gobierno de Cárdenas, en los primeros años. Y entonces es el tiempo de Tomás Garrido Canábal en la Reforma Agraria, de cuando matan a María de la Luz Camacho en Coyoacán, en el templo de Coyoacán. O sea, una serie que era catequista, ¿no? Los camisas rojas de Tomás Garrido. Entonces, ese momento, pero llega un momento en que Lázaro Cárdenas, que es, según Enrique Krauss, es el que logra la paz entre la Iglesia y el Estado. Y dice Krauss que hay una declaración de Cárdenas en donde dice: ya me cansé de cerrar iglesias, regresar y encontrarlas llenas. Y pone 3 puntos y cierra las comillas. La frase completa de Cárdenas, que se encuentra en otros autores, es: ya me cansé de cerrar iglesias, regresar y encontrarlas llenas. A partir de hoy, abriré escuelas. Y en 10 años encontraré vacías las iglesias. Es decir, Cárdenas no renuncia a la persecución a la iglesia. Cambian de estrategia. O sea, los enemigos de la iglesia se dieron cuenta que era contraproducente hacer mártires, porque los mártires son semillas de cristiano. Los enemigos de la iglesia quieren hacer apóstatas. Sí. Y esa apostasía se llega cediendo en lo poco, cediendo, y sin darse cuenta, imperceptiblemente, acabamos siendo parte del problema y no de la solución. Exacto, totalmente. Como bien lo dices, pues estos, yo les diría títeres del maligno, porque no son más que eso, esclavos del maligno, porque van actuando de una manera tan desagradable, buscando atacar todo lo bueno y todo lo de Dios. Estos títeres dijeron: no podemos por fuera, no podemos contra la iglesia por fuera, pues ahora vamos a atacarla desde otras maneras, ¿no? En la educación, entonces se meten con una educación laica, llenando de ideologías, y claramente que financiaron, ¿verdad? Todas estas ideologías marxistas, estas ideologías donde pues separas por completo al ser humano de Dios, obviamente. Entonces al ser humano le sacas a Dios y el ser humano se inventa cualquier cosa para justificarlo, y viene esa angustia, esa depresión y ese aumento en antidepresivos y en todo este consumo de drogas y de sustancias para llenar un vacío que solamente Dios puede llenar, ¿verdad? Sí, sí. Y que al final pues estamos, como bien lo dijo, en una sociedad secularizada que fue cediendo el camino, cediendo el paso. En 1930 por ahí se levantaron las familias contra toda esta educación que querían dar sexual, ¿no? En las escuelas, y las mamás católicas bien sabían el daño que le estaban haciendo a sus hijos y se levantaron, ¿no? Y ahora estamos cediendo y cediendo y cediendo y cediendo, y como católicos, ¿en qué no debemos de ceder? Como católicos, ¿qué es lo principal que debemos de defender? Yo creo que primero la doctrina, no ceder en la cuestión de, o sea, qué es lo que creemos, y desde luego pues la familia, ¿no? Para poder transmitir esos valores. O sea, ahorita estamos cada vez, o sea, lo que tú decías, en 1936, cuando la gente se fue a las calles para defender que a sus hijos no se les diera educación socialista, no se les diera educación sexual, que decían en ese tiempo, ¿no? Dice, o sea, a lo que voy es, los padres de familia en ese tiempo, humildes, los padres de familia sin estudios, sabían que tenían una responsabilidad de educar a sus hijos, y no rehuían esa responsabilidad. ¿No? Ahora parece que están buscando quién los entretenga, ¿no? O sea, es curioso, por ejemplo, cómo en la idea, por ejemplo, en el libro de El origen de me parece que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Igual cambia el nombre, pero va por ahí, de Engels. Engels decía que había que acabar con la dependencia de la mujer con respecto al hombre y de los hijos con respecto a los padres. O sea, y entonces se plantean, después durante el régimen soviético, el surgimiento de las guarderías, para quitarle los hijos a las madres y que las madres puedan ir a trabajar y sean la mano de obra, ¿no? Y sean y produzcan y enriquezcan. O sea, dices, eso que en ese tiempo fue desgarrador para las madres, que les quitaran a sus hijos, ahora
van y los dejan con una, o sea... Eso sí quieren tener, sí, ¿verdad? Y no digo que sea algo malo las guarderías, creo que digo, cada circunstancia es distinta, ¿no? Y qué bueno Sí. que la gente trabaje, qué bueno que las mujeres tengan también derechos y puedan superarse y puedan, o sea, lo que voy es, nada más qué malo que no sepamos o sea, en dónde estamos parados. Origen, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, saber en dónde estamos parados. Sí. Y saber que los valores que se transmiten, o sea, al último puede ser que eduquen de una manera muy distinta a los hijos, ¿no? Y tener el valor, como lo tuvieron en la década de los 30, de decir, bueno, pues no mando a mi hijo a la escuela, pero digo, yo no tengo hijos, pero yo no veo por qué de repente, o sea, porque ellos sí tuvieron el valor de decir, no mando a mi hijo a la escuela, mientras la educación sea socialista. Y los metían a la cárcel por no mandar a los hijos a la escuela. Dice, y ahora no tenemos, digamos, el valor, o sea, como que decimos, bueno, pues sí, pues nos niegan, o sea, ya negaron la Suprema Corte que los padres de familia tengan derecho de educar a los hijos, no prácticamente, al negar lo del PIN parental. Entonces dices, si ya negaste eso, ya estamos a nada de que hagan lo que quieran, o sea. Sí, los porque cursos, destruyes la base de la sociedad, es la familia. Si destruyes la familia, pues obviamente que destruyendo la familia, pues destruyes la sociedad, la manejas a tu antojo, ¿no? Sí, sí. Ahora sí que... Fíjate cómo vivimos, digo, a lo mejor me voy a poner, o sea, decía, me parece que San Pablo, que antes de la segunda venida de Cristo vendrá la gran apostasía. La gran apostasía. Y dice uno, bueno, un apóstata es alguien que cree lo que antes, alguien que no cree o que reniega del conjunto de la fe que antes había aceptado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos que el Occidente hasta hace 200 años tenía gobiernos cristianos, tenía sociedades cristianas, tenía familias cristianas y personas cristianas. Después, hace 100 años, más o menos decidieron hacer los gobiernos laicos. Entonces ya nada más había sociedades cristianas, gobiernos laicos y familias cristianas, ¿no? Ahorita ya tenemos gobiernos laicos, tenemos sociedades no cristianas, Sí. y tenemos familias cristianas que se esfuerzan por vivir, pero dices, bueno, ¿cómo cada vez se va reduciendo más? Sí. Entonces dices, bueno, o sea, ¿qué nos queda por hacer? Por resistir, ¿no? O sea, resistir en el sentido de que no tenemos todo o sea, no tenemos el triunfo asegurado, ¿no? Pero resistir realmente con convicciones, no con medias tintas. O sea, si vamos a perder, pero bonito. O sea, muriéndonos como murieron los cristeros, gritando viva ¿no? Cristo Rey. Sí, claro. o sea, no con tibiezas, no con... Mira, por ejemplo, lo que me decías hace rato de esa visión de que si los cristeros hubieran ganado, hubiera pasado a lo mejor un estado católico, quién sabe. Realmente los cristeros, hasta donde sabe, lo que proponían era la Constitución del 57 sin las leyes de reforma. Pero la Constitución del 57 ya tenía ideas liberales. Entonces, realmente no es, digo, no estoy diciendo, hubiera sido mejor eso que lo que vino después, ¿no? Claro. O sea, no digo que hubiera sido, o sea, lo que digo es que, quién sabe que hubiera... O sea, Solo Dios sabe y bueno, al final, ¿verdad? Nosotros en la libertad hacemos y deshacemos, ¿verdad? Para mí el que tenía una idea muy clara ahí de lo que era Anacleto González Flores. Yo creo que por algo es el patrono de los laicos. Creo que los laicos, y más los laicos mexicanos, deberíamos de por obligación leerlo, Sí. de empaparnos, o sea, De acuerdo. no es... a veces como que dejamos de lado, o sea, los grandes... Digo, te voy a poner un ejemplo y a lo mejor me desvió un poquito el tema, pero digo nada más. Hubo un gobernador en Aguascalientes que quería hacer un reloj monumental cuando hizo el Parque Tres Centurias. Y dijo, bueno, voy a hacer este reloj monumental, pero quiero a alguien que lo haga bien. Le dije, no, es que aquí hay un señor que lo hace. Yo quiero algo bueno. Y dicen que los mejores relojes los hacen en Suiza. Y se fue a Suiza a buscar a alguien y estuvo pregunta y pregunta en Suiza. Y eso lo platicó él mismo. O sea, no lo estoy inventando. Ajá. Estuvo pregunta y pregunta en Suiza, y en Suiza pues no conocía, hasta que llegó a un negocio también donde fabrican relojes también en Suiza, en uno de los negocios, y le dice, mira, es que yo quiero un reloj monumental, que sea así grande, que haga, ya le explicó más o menos lo que quería.
espérame, ya le entendí qué es lo que quiere. Sacó un libro así, un directorio, buscó, le dijo, aquí está. Hay un pueblito en México que se llama Aguascalientes en donde los hacen. No. O sea, a veces andamos buscando soluciones así y no nos damos cuenta. Tenemos un Anacleto González Flores, tenemos unos evangelizadores que son heroicos. Aquí en México, mira, da coraje, da tristeza. A mí, en lo personal, o sea, me da tristeza ver tantos monumentos a revolucionarios y a héroes que lo que hicieron fue matar a otros mexicanos. Y tenemos pocos monumentos para los que construyeron nuestras ciudades, ¿no? O sea, los que fundaron las ciudades, los frailes que fueron y que se partieron el lomo, un fray Sebastián de Aparicio, que fue el que hizo el camino hasta Zacatecas, o sea, desde Veracruz, que además es prácticamente dicen que fue el que inventó la charrería, ¿no? Fray Sebastián de Aparicio. Después tenemos, no sé, un Hernando de Santarén, el jesuita que fundó 38 poblados ahí por los límites de Sonora y de Sinaloa. Sí. Dice, nos hemos dejado vender la idea barata, triste y miserable que nos quiere vender los libros de la SEP y las películas chafas que hacen, sí, de que llegaron y obligaron a los indígenas por la fuerza a convertirse. No, tuvimos misioneros con un espíritu apostólico grandioso y que se supieron partir el lomo y pudieron hacerle llegar la fe a los indígenas. Dice, y ahorita parece que queremos renegar. Sí. O sea, y queremos comparar y decimos, no, es que la iglesia siempre tiene mucho poder. Dice, pues no, dice, la verdad es que sí y no. O sea, sí, efectivamente tuvo mucho poder, pero también ese equivalente a lo que ayudó. Y ese respeto del que hoy gozan varios sacerdotes, no es un respeto que a veces lo pierden y creen que es un respeto que se les debe por ellos. No es un respeto que se tardó generaciones hacia los sacerdotes en irse construyendo por sacerdotes ejemplares que tuvieron contacto con la gente. Sí. Y efectivamente hay algunos que son, que han hecho cosas lamentables recientemente, dice, pero a veces como que queremos meter a todos en el mismo paquete y diciendo, es que no, pues es que tenemos cosas de qué sentirnos orgullosos, ¿no? Sí. O sea, tenemos una universidad, la más antigua del continente, que sí, bueno, la suprimió Benito Juárez, pero que era, o sea, realmente la cultura, las primeras sí, escuelas, los primeros hospitales, o sea, todo fue de la mano. Sí. O sea, grandes, la ciudad, por ejemplo, Puebla de Los Ángeles, ¿no? Que sí, la funda Fray Toribio de Navente. Sí, o sea, hablan de igualdad. Sí, sí. Fue la Iglesia Católica que trajo las leyes, o sea, no había leyes antes. Exactamente. Era un sistema totalmente... Exactamente, era cacicazgo. O sea, cuando dicen es que le quitaron la tierra a los indígenas, realmente el concepto de propiedad no existía como lo conocemos ahora. No eran imperios que... Sí, o sea, existía la propiedad del monarca, ¿no? Y era dueño hasta de las vidas de los... Claro, no eras dueño de nada. Ni de tu vida ni de tu familia. Hoy toca sí, día de lluvia, tráete Octavio, mátenlo. Sí, sí, o sea, es curioso, sí, por ejemplo, que cuando Zapata se levanta en armas, saca los títulos de la colonia y del virreinato y dice, oigan, las tierras eran nuestras. O sea, él defiende, por 50 años Zapata había sido un conservador. O sea, porque estaba defendiendo las tierras de comunidad que defendían los conservadores, lo mismo que defendían los conservadores en cuanto a la tenencia sí, de la tierra, lo defendía Zapata en su momento. Y justo ¿por qué, en tu opinión, por qué nos han cambiado la historia? Yo creo que es un instrumento de dominación psicológica. O sea, quien domina la historia, chécate simplemente hasta en las novelas chafas de Televisa y en otras. O sea, te puedes encontrar... Hablando de Televisa, ¿cómo ponen el nombre de nuestra Santísima Virgen María en una porquería que es sí, totalmente anticatólica? Sí, la Rosa Guadalupe. Sí, qué vergüenza, nos disculpamos los católicos de... Y ahí sí debería reclamar el episcopado. Eso exacto, sí es para reclamar. No, y los católicos, ¿cómo permitimos esos atropellos, no? Una falta de respeto total. Y que además se pone como un acto de superstición y para avalar historias baratas que... Terrible. Pero entonces, bueno, continuamos. Hacen un cambio para dominar, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, si tú no sabes quién eres, si pierdes la conciencia, te manipulan, te dicen que eres... O sea, a mí, el otro día yo conocí una persona de Tlaxcala. Me cayó bien. Y entonces, su papá era de Tlaxcala, de la muchacha. La conocí en Querétaro, pero su papá era de Tlaxcala, su mamá era purépecha. Y estaban orgullosos de descender de los aztecas y todo eso, dices, o sea, realmente, o sea, para empezar por eso, o sea, el mito
venimos de los aztecas, ¿no? Dices, esta señora venía exactamente, por un lado... A ver, ¿te apellidas Gómez? Venía de los enemigos por los tlaxcaltecas y venía de los enemigos por los purépechas. Y un lavado de cerebro nacional nos han hecho creer que venimos de los aztecas, ¿no? Entonces dices, sí, o sea, probablemente varios tengamos antecedentes aztecas. O sea, yo en mi familia sí hay... Sí, porque encima aquí no llegaron a masacrar como en Estados Unidos, aquí llegaron a mezclarse, somos mestizos. Entonces, realmente, o sea, el gran mito de México de la historia de México existía una nación llamada México que llegaron los españoles, lo dominaron y 300 años después se independizó. No existía una nación llamada México. México surgió como fruto de ese amalgama, de esa fusión entre lo indígena y lo español. Y lo indígena no es forzosamente lo azteca, porque los aztecas eran una de las tribus entre todos. O sea, realmente lo que le dio unidad fue el elemento hispánico, ¿no? Tan es así que Juan de Dios Pesa decía en su poesía: culparte del pasado fuera mengua, venciste y nadie intentará culparte. Entre tus dones heredé tu lengua y nunca la usaré para insultarte. ¡Wow! O sea, gracias a eso, o sea, y además de ser un imperio que estaba en el Anáhuac, España nos heredó una frontera, o sea, hasta Canadá, hasta el actual Canadá, ¿no? Toda De hecho, la tierra que teníamos. hay un libro que se llama Fronteras con Rusia. Ajá. Y no está descabellado porque Alaska era de los rusos. Y llegaron a echar del rumbo de Vancouver, más o menos, tropas novohispanas, echaron en 1750 y tantos para afuera a los rusos que venían bajando. O sea, dices, o sea, realmente teníamos fronteras con Rusia. Wow. No, hombre, sí, es que es de pensarse la sociedad como estamos actualmente, ¿no? Por sus frutos os conoceréis. Una sociedad donde estamos viendo un claro ataque a la familia, donde estamos viendo a la mujer, a la sociedad diciéndole a la mujer: salte, empodérate, aborta, iguálate o supera al hombre, peléate con él. Una pérdida de raíces, un negar a Dios y una sociedad básicamente destrozada, que es lo que quiere principalmente este comunismo y todas estas logias que están orquestando toda esta barbaridad. A todo esto, ¿qué luz de esperanza tenemos? ¿Cómo decirle a alguien que está en esta confusión: regresa a Dios? Yo creo que el spoiler más antiguo que existe es el Apocalipsis, ¿no? Ahí ya sabemos en qué va a acabar esto. Sí. Pero creo que también lo que tenemos que entender, o sea, decía, me parece que, no recuerdo cuál profeta, creo que Isaías, quizás esté equivocado, pero ahí, que dice: dos males ha cometido mi pueblo, me abandonó a mí, que soy fuente de agua viva, y se crearon para sí cisternas rotas, incapaces de contener las aguas. Yo creo que el alma humana tiene una huella en forma de Dios, ¿no? Por así decirlo. O sea, decía San Agustín: fecistinos domine a te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te. Se nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. O sea, a veces no nos damos cuenta precisamente que lo que le hace falta a la sociedad y lo que nos hace falta personalmente es esa presencia de Dios, ¿no? Que a veces se nos ha hecho, a veces incluso en las personas más anticlericales hay esa necesidad de presencia de Dios, ¿no? Sí. Y a veces no sabemos lo que pudo haber habido en sus vidas que hace que estén retirados, pero la verdad es que, como decías, me parece que San Francisco, alguna vez que vio a alguien que estaba cometiendo un pecado, dijo, o sea, tú no sabes si ese hombre hubiera tenido las gracias que nosotros hemos tenido, sería quizá mucho mejor, ¿no? Sí. O sea, y vemos, por ejemplo, en la Guerra Cristera, o sea, hubo casos rarísimos, ¿no? Por ejemplo, las hermanas de Plutarco Elías Calles, que las llegaron a agarrar en una misa clandestina, o la esposa del general Joaquín Amaro. Ah, esa no me la sabía. A la esposa de Joaquín Amaro la llegaron a sacar de una misa clandestina, y ella le ayudaba y le llevaba, recolectaba ropa para mandarle a los cristeros también, dice. Sí. Y de hecho, curiosamente, Amaro dicen que sabía. Ajá. O sea, pero Amaro quería mucho a su señora, ¿no? Aunque era anticlerical. Y al final de su vida, Amaro, curiosamente, dice, algunas versiones sostienen que se arrepiente y que se convierte, e incluso heredó su biblioteca personal, se la heredó a la Compañía de Jesús
el general Joaquín Amaro, ¿no? Entonces dices, a veces no sabemos y a veces Dios sabe por dónde puede, o sea, a veces es más fácil que, digo, a lo mejor va a ser una barbaridad, ¿no? Pero más daño le hacen a la iglesia, a los católicos tibios, que los ateos o los congruentes, ¿no? Por así decirlo. Y más actualmente, ¿no? Que vemos tantas irreverencias, tantos actos sacrílegos dentro de nuestra iglesia, y los católicos no estamos haciendo prácticamente nada. Sí, parece como si estuviéramos, digamos, acostumbrados, ¿no? Alguna vez una amiga me platicó una historia. Esta la platico seguido, pero bueno, lo bueno que como es la primera vez que te veo no la vas a conocer. Me platicó que fue a Tierra Santa. Sí. Y que estando en Tierra Santa y se iba con su marido y de repente llegaron un montón de beduinos, una caravana de beduinos, dice, con camellos y dice, olían, me dijo ella, olían a sudor de camello, a orines. Dice, yo en cuanto lo olí, me dijo ella, yo quería vomitar. Y dice que le dijo a su esposo, vámonos a Aguascalientes. Yo creo que exageró, pues que se fue al hotel, ¿no? Pero bueno, le dijo ella, vámonos a Aguascalientes. Porque no aguanto el olor. Y le dijo el marido, espérate tantito. Dijo, hay que quedarnos un rato. Dice ella, media hora después, yo ya no percibía el mal olor. Y una hora después, yo olía igual que ellos y no me daba cuenta. O sea, yo creo que es lo que muchas veces nos puede pasar también como católicos, ¿no? A veces uno dice, bueno, ¿por qué estamos jorobando tanto? ¿Y por qué o sea, ya no es para convencer a los demás. Es que el ambiente es tan fuerte que es para que no me convenzan, ¿no? Sí es cierto, sí es cierto. Ahorita es muy difícil justamente no claudicar, ¿no? En un modo en el que, bueno, así como empezaron a introducir todas estas ideologías, pues ya vemos un ataque del enemigo desde dentro, ¿no? Sí, desde sí. dentro, cambiando muchas cosas en nuestra liturgia, en nuestra tradición de la iglesia, ¿verdad? En seminarios, ahora vemos, pues lamentablemente, muchos sacerdotes defendiendo ideologías que son contrarias a Dios. Digo, algunos obviamente, pero sin entrar en una crítica. Pues, ¿qué tenemos que hacer como católicos? Orar por ellos, ofrecer ayunos, sacrificios, el Santo Rosario, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos que unirnos en eso, pero también tomar acción, como decía Anacleto González Flores, conocer la tradición de nuestra iglesia, cuál es el código de derecho canónico. Es como ser ciudadano y no conocer las leyes también, ¿no? Sí. Pues viene cualquier policía, eso pasaba mucho. Yo que estaba en la Ciudad de México, pues dije, me tengo que saber las leyes principales, al menos de conducción y todo esto, para que no vengan y me vean la cara de güerita, que les encanta, ¿verdad? Sí. Que llegan y no, ¿qué cree? Cometió tal infracción. Y cuando le hablas de artículos o te sabes algo, mira, ya ni te pueden decir nada, pero si no sabes, te llevan al baile y te hacen lo que quieren, ¿no? Sí. Entonces, tenemos cómo defender a nuestra iglesia, ¿no? ¿Qué tanto tenemos que conocer para poder defender? Sí, no, tenemos que... Decía Santo Tomás de Aquino en el de los 10 mandamientos que hay 3 cosas que es importante saber para salvarnos, ¿no? Dice que tenemos que tener conocimiento, y decía el conocimiento de lo que se debe creer, dice que está en el credo, yo diría, está en el credo, en el catecismo. Pero Santo Tomás decía en el credo, dice, el conocimiento de lo que se debe desear, que está en el Padre Nuestro, y el conocimiento de lo que se debe obrar, que está en los mandamientos. Sí. Entonces, yo creo que a veces nos falta empaparnos más de eso, ¿no? Y con naturalidad, a lo mejor, o sea, a veces, ¿cómo decirlo? O sea, vivirlo en ese día a día, con naturalidad, decía alguien que sobre todo yo creo que lo que hace mucha falta es la oración. Sí. O sea, la gente tiene que orar. Orar. Y es lo que... Y sí es cierto, y estudiar mucho para que cuando veamos que se comete un atropello por parte de laicos o religiosos, denunciarlo, porque tenemos leyes también dentro de la Santa Iglesia Católica, denunciarlo y no permitir que siga ganando terreno como lo estamos viendo actualmente, que pues ya podemos ver muchos actos que no deberían de estar dentro, pero también como parte de la Iglesia, ¿no? Nosotros como laicos tenemos también derecho, ¿no? En tomar acción, y detener o frenar un poco todo estos abusos que podemos llegar a ver, y rezar por nuestros sacerdotes, porque
pues como San Pablo, a lo mejor algún sacerdote que adentro esté atacando, de pronto hace una conversión y termina siendo el que más defiende, ¿no? Entonces, Sí. en eso, bueno, queda claro conocer nuestra verdadera historia. Nos recomiendas conocer la doctrina de la Iglesia y claramente que vemos cada vez, como decía San Pío X, ¿no? Quien viendo el mal no lo combate, es cómplice, ¿no? Sí. Entonces, Exactamente, hay que... no seamos cómplices de nada malo, ni de nada malo de como vemos en el gobierno, ni como vemos en la Iglesia. Hay una obediencia lícita, una obediencia ilícita y estamos llamados a continuar con la cristiada, porque yo considero, ¿verdad?, que no se acabó, nada más cambiaron. Tenemos, lo que pasa es que la cristiada, digamos, es un capítulo más en la historia de la iglesia militante, ¿no? O sea, cuando decimos militante viene de milicia, o sea, y a veces como que hay quienes se están enterando y como que creen que la misión de los cristianos es ser pacifistas y dice el pacifismo en cierta forma es anticristiano, ¿no? O sea, venimos a luchar, Sí. venimos a dar la batalla por lo que creemos. Otra cosa es que no es una batalla sangrienta, pues no forzo, o sea, no es ir y matar a medio mundo porque no, o sea, es ir para empezar contra mis mismas pasiones, pero no dejar de luchar, ¿no? Sí. O sea, porque a veces como que la gente como que cae en esa... Los católicos, ¿sabes? Que hemos caído en esa apatía, ¿no? En ese romantizar a Jesús, por ejemplo, como Rey de la Paz, ¿no? Cuando la otra vez me acuerdo en la homilía que decía, dice, ¿creen que he venido a traer la paz al mundo? Dice, no he venido a traer la paz sino la guerra. O sea, y es para analizar, ¿no? Y lo importante ahí no es lo que yo pudiera decir en torno a ese pasaje, pero creo que es importante lo que tienen que decir los padres de la iglesia en torno a ese pasaje, Sí. lo que tienen que decir las homilías de los santos en torno a ese pasaje, no lo que diga yo. Sí. O sea, pero hay tradición y tradición de los santos, ¿no? Entonces dices, bueno, hay tanto por estudiar, tanto por leer, tanto por meditar, dice. Y a veces nos conflictuamos mucho por un documento que sale y dices, ¿cuántos no hemos leído? ¿No? O sea, ¿cuántos nos falta por leer? ¿No? O sea, Sí. para estar, para seguir adelante, perdón. Correcto, totalmente. Pues, Octavio, te agradecemos infinitamente nos hayas compartido de tu tiempo, de tu sabiduría, de todo lo que has reflexionado sobre todo esto y todo lo que conoces. Y pues bueno, para mayor gloria de Dios esta plática, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimo gusto y muchísimas gracias por la invitación. Salud. Bueno, gracias. Y gracias a todos por llegar al final de este video. Recuerden suscribirse, compartir, llevar esta semilla de fe, esperanza y caridad a tierra fértil. Y no se olviden de ser cristeros de esta época, ¿verdad? Viva Cristo Rey. El otro día ¡Viva! vi un documento, hablando de Cristo Rey. Ajá. No sé si viste, ya no sé si decirlo, bueno, si no lo quitas. Sí. Vi un documento de Rodrigo Guerra, Ajá. respecto a la situación en Nicaragua, donde decía que, bueno, que la función de que recriminaba a quienes quieren identificar lo que está pasando en Nicaragua con la persecución religiosa de los 20 en México, y que era, pues, que no debíamos apostarle a la guerra sino a la paz, ¿no? Pues yo digo que a pesar de todo, viva Cristo Rey, y a lo mejor no es apostarle a la guerra, es apostarle a la congruencia y apostarle a lo que decía Anacleto González Flores, ¿no? Que es a la democracia de los mártires, al plebiscito de los mártires, a votar, a estar dispuesto a votar con nuestra sangre por Cristo como Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¿Y quién más? ¡Y viva la nuestra Santa María de Santísima Guadalupe. Virgen María de Guadalupe!